Mi nombre es Agustín Juárez, mi esposa es Agripina Delgado. Nosotros somos los que trabajamos aquí en esta finca hace 20 años. Nosotros aquí tenemos maíz y tenemos muchas hierbas que a continuación les vamos a ir detallando. Pues nosotros para comenzar, pues primero hacemos las plantitas, ¿no? Sembramos todas las semillas y luego pues hay que preparar la tierra y todo eso para sembrar, para que esté buena la tierra, porosita, para que dé el fruto. Y todo comenzamos con el ejote, la calabacita y todo eso, echamos la lechuga, rabanitos, todo eso. Hemos aprendido aquí todo sembrar. Esto quizá podemos llamarlo negocio, pequeño negocio, porque no es la cantidad que yo deseo tener, pero es suficiente. Solo somos 2 personas, las encargadas. Claro, cuando tenemos mucho trabajo, tenemos que contratar a 2 o 3 personas por 2 o 3 días, especialmente los fines de semana, que nos ayudan. Pero sí, necesitamos ayuda. En este sitio son 2 acres. Ya como es el final de la temporada, yo tengo flores. Ustedes verán aquí atrás, al frente. Esta flor solo la necesito para las abejas, para que se vea bonito. Para eso lo tengo. Que la gente cuando viene dice, oh, wow, se ve bonito. Porque mucha gente también viene a comprar aquí. También yo cerqué todo alrededor porque los venados hay muchos aquí y que me dañan la plantación. En Staten Island había una tierra abandonada que el señor que la sembraba se había muerto unos años antes y me ofrecieron que si no estaba interesado en seguir sembrando esta tierra. Pero le digo, nosotros traemos esa tradición de nuestros padres, de esa introducción que nos dieron por la siembra. Por ejemplo, el maíz, eso es como herencia de nuestros antepasados, que nosotros vamos siguiendo esa herencia. Y así otras cosas que también son herencia de nuestros antepasados. ¿Cuántas variedades de plantas yo tengo? Yo tengo como 35, 30 o quizá más. Es una lista muy grande, pero sí, tengo bastantes semillas y de diferentes para poder trabajar todo el año. Pues todo nos gusta, todo, porque cuando uno comienza, dice, ya vamos a sembrar, se ve todo muy bonito, todo muy verde, pues todo nos gusta sembrarlo y lo sembramos pues con gusto. Nosotros llevamos nuestros productos al mercadito que se llama Farmers Market, Green Market. En este caso nosotros la llevamos en San George. Ahí tenemos el mercadito. Yo he asistido ahí por 20 años. La gente me conoce. Hay otro mercado aquí cerca a 5 minutos, pero desafortunadamente yo no voy ahí porque la gente no me conoce. Y no quiero correrme el chance de no vender. Allá hay una comunidad grande mexicana que me conoce. Algunos clientes son nuevos y les da alegría ver nuestros productos. Se sienten como si estuvieran allá en nuestro país, especialmente por algunas especialidades que tenemos aquí, como el pipicha, pápalo, tlapanche, alache, todo eso que difícilmente se ve en otro sitio, y cuando lo ven, pues creen que están allá. Para nosotros fue muy difícil, no es fácil. Por ejemplo, el maíz se tomó como 3 años para poder producir maíz, que no producimos bastante, solo producimos para comer, para los familiares y sí, amigos que vienen a
cosechar ahí, pero no suficiente como para vender. El proceso del maíz fue muy difícil, porque el maíz de aquí es bueno, pero lo come mucho el animal. Aquí hay miles de pájaros. Si sembramos maíz del de aquí, es un maíz dulce, muy suave, que les gusta y se lo comen. Este maíz duró 3 años para adaptarse, porque es de México, de mi país. Por ahí hay algunas matas que todavía no dieron, pero ya no me molesta porque ya tengo semilla. Yo de esa misma semilla siembro. Eso me costó mucho tiempo para adaptar el maíz a este clima, tan corta la estación, que necesita más tiempo, y yo no sé cómo hice magia o no sé qué, que el maíz, miren, está ahí ya dando ya bien. Yo puedo hacer una cama y puedo dividirla en 2 líneas, donde puedo poner rábano, lechuga, punto, porque eso me va a salir casi al mismo tiempo. Saliendo eso, destruyo la cama y vuelvo a hacer otra. Ya no le pongo lechugas y rábanos, ya le pongo quizá arúgula, brócoli wrap, o algo igual que salga rápido, que salga junto. Porque si una cosa me sale antes y la otra después, voy a esperar mucho tiempo y ya no voy a poder alcanzar a hacer las 3 siembras. Ese yo lo traje de México. Yo encargué de allá de México que me hicieran unas semillas del mismo tomatillo, que hace como un licuado y se saca la semilla, se seca, y así me la mandaron porque fresca no puede viajar. También les comentaba de berenjenas. Aquí están, que ya se están acabando, todavía tienen, pero ya son las últimas. La temporada ya no lo permite. Esto es flor. También lo siembro porque quiero que en medio de la siembra haya algo bonito. Y eso me gusta, que se vea bien. Esto es algo, se podría decir, ancestral. Le nombramos telimón. Y eso hace muchos años que nosotros no. Ahí tengo como 3 variedades de chonquis, pero ya las alcé porque ya están listas. Y ahí tengo todavía muchas calabazas, pero como ustedes verán, yo les dije como 5 variedades, y aquí pueden ver que todas son diferentes. Todas son diferentes ahí. Y aquí esta planta da mucha flor. Lo que más se vende es la flor, porque mucha gente no, especialmente la gente blanca, no sabe qué es eso. Lo ve y queda como impresionada. Pues dice, ¿qué es eso, no? Entonces, es muy difícil venderle a ellos. Por eso les digo que voy hasta San George, porque allá hay una comunidad grande mexicana, que ellos sí saben de qué es esto y lo compran. Quizá la gente de aquí quiere pedazos para probar, pero desafortunadamente en el mercado no se venden pedazos, se venden enteras. Por lo tanto, tenemos quizá no clientes blancos, porque desafortunadamente no saben. Yo trato de invitarlos, introducir la calabaza, pero como esta es buena. Les digo que la pueden hornear, partirla a la mitad, ponerle azúcar o miel o un poco de canela, meterla al horno, y yo se las doy. Y yo les recomiendo que me digan a la próxima semana si lo hicieron, si les gustó o no les gustó. Algunos me dicen que sí les gustaron, otros no me dicen nada, pero yo trato. Solo así he
logrado aumentar la venta de todo, porque hay mucha gente que realmente no conoce nuestros productos, y yo trato de que traten, que prueben. Y como le digo, muchos dicen sí me gustó o no me gustó o no quiero más, pero yo traté. En todo este espacio se siembra ajo, eso se siembra en noviembre. En noviembre ya tengo que tener todo esto limpio, porque aquí siembro el ajo. Siembro como unas 3,000 plantas de ajo, y para eso necesito este espacio limpio ya para a fines de octubre. Ya tiene que estar limpio aquí para poder trabajar con el ajo. Ese se queda todo el invierno y se cosecha ya en junio. Aquí tenemos la pipicha, el pápalo, la lache, la panche, quintoniles que ya se acabó, verdolaga, todo eso con el cuidado de la tierra. Ella misma nos da, como el quintonile, la verdolaga. Esa no tenemos que sembrarla porque la misma tierra lo produce. Claro, tenemos que alimentar la tierra también con el compost que va saliendo cada año. Se procesa, se deja ahí un tiempo, ya que está listo se tira en la misma tierra para que la tierra aproveche todo eso y nos dé producto. Pues ese se hace con lo que se colecta de toda esta planta, porque yo aprovecho la tierra 3 veces en la temporada. Entonces, todo lo que me queda de las matas, los montones que hago de la hierba, que limpio el terreno para volver a sembrar. Lo que no me muele la máquina, yo tengo que sacarlo para después que se pudra en unos 2 años, volver a tirarlo en el mismo sitio donde estaba. Ahí en ese material, ese compost, toda esa hierba lleva mucha semilla de lo mismo que había aquí. Eso lo vuelvo a extender aquí donde yo lo saqué, y de ahí mismo sale la semilla que está ahí. Por eso yo no dejo que nadie me toque ese compost, que no se lo lleve nadie, porque ahí tiene mucha semilla de todo lo que hay aquí. Regularmente siempre sembramos lo mismo y algo nuevo, no sé. Yo veré en el próximo año los catálogos de semilla, qué puedo tratar, porque sí, cada año trato algo nuevo. Si se vende, dio resultados, sigo, y si no, pues al próximo año no lo siembro, pero sí trato con 1 o 2 nuevas plantas para cosechar. En la temporada, cuando estamos a la mitad de la temporada, hay demasiada producción, que quizá no tenga la oportunidad de venderlo todo al mercado. Yo tengo un sitio donde dan comida para los que necesitan, y ahí dono parte de la comida, la llevan. Desafortunadamente, ese sitio reparte la comida en sábado, y sábado es mi día de mercado. Entonces ellos vienen a recogerla o yo se las llevo el viernes. Tengo que dividirlo en 2, la mitad para ellos y la mitad para mí. Desafortunadamente, muchas veces me siento mal porque yo quisiera darles más, pero yo también no sé cómo vaya a estar el mercado, ¿sí? Algunas semanas no vendo todo, que yo me siento mal. Yo digo, mejor se los hubiera dado y no lo trajera para atrás. Pero es así. Si yo les doy de más, algunas veces me hace falta en el mercado, entonces yo me siento mal, yo no sé qué hacer, pero yo coopero con lo que puedo a donde necesitan. El consejo de nosotros hacia alguien que esté interesado en seguir los pasos de la agricultura
tiene que tener paciencia, tiene que sacrificarse mucho, trabajar fuerte, porque esto no es fácil, pero es un orgullo de ser agricultor, porque si no hay agricultores, no hay comida. Entonces, aunque la gente muchas veces nos ignore, pero debe uno estar orgulloso, porque si no hay agricultores, no hay comida.